Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el octavo episodio y Filosoando. Filosoando porque no solo estamos en este episodio celebrando la octava semana o el fin del segundo mes de este emocionante y muy nutritivo proyecto para mí, sino que estamos cerrando el primer bloque oficial de Pensadores. Aunque estos siguientes episodios seguirán bajo la sombra del término Grecia presocrática, estaremos alejándonos finalmente de los presocráticos jónicos y estaremos pasando a los eleáticos, es decir, a la escuela eleática. Ahora, ¿qué significa esto? Aunque hay ciertas diferencias de enfoques de estudio y de puntos claves de pensamiento de los pensadores, la categoría realmente surge de una posición geográfica. Los jónicos o iónicos eran aquellos que estaban en la parte de Grecia que hoy en día se consideraría Asia Menor, ¿no? Lo que es Mileto y todas estas demás islas de fuerte comercio. Durante la época alrededor de Anaximandro, estas zonas, estas colonias griegas, serían conquistadas y dominadas por el imperio persa, imperio que en varios episodios estaremos hablando de ellos, pero que sacarían a los griegos o se apoderarían de lo que en ese entonces se consideraba griego de la parte jónica. Y el resto de Grecia siguió creciendo y evolucionando en diferentes zonas, lo que consideramos más la Europa mediterránea hoy en día. Entre ellos, la zona de Italia, del sur de Italia, de Sicilia, fue un fuerte enfoque para el pensamiento griego y de aquí sale la escuela eleática. Ahora, sí hay diferencias conceptuales importantes entre estas dos escuelas. La escuela iónica, lo que era Mileto y bueno, todos los demás que hemos visto hasta ahorita, Anaximandro, Pitágoras, etcétera. Bueno, ellos se enfocaban mucho en el proceso del devenir, es decir, de cómo una esencia se desarrolla y evoluciona y en un proceso casi dialéctico, si usamos un término de hegeliano, se va desarrollando, ¿no? Hablamos de cómo el apirón se vuelven otras sustancias, de cómo los números le dan sentido a la vida, de cómo los elementos, el elemento del agua se va moviendo como un huracán y de este van saliendo diferentes aspectos que generan el mundo. Bueno, la escuela eleática dice que no. Este es un proceso que sencillamente no existe, que lo que existen son las esencias puras y que en todo caso el mundo es una esencia pura y se enfocan en contestar qué es esta esencia, de qué estamos compuestos, de dónde venimos, pero buscando que el ser no depende del devenir. Es decir, o es real el ser y no el devenir, o es real el devenir y no el ser. Esta escuela surge de cuatro diferentes pensadores, o más bien comprende de cuatro diferentes pensadores. Estos siendo Genófanes, Parménides, Zenón y Meliso. El capítulo de hoy estaremos hablando de Genófanes. ¿Por qué estaremos hablando de Genófanes? Porque es un puente cultural e histórico a estas dos escuelas. Por ejemplo, o más bien, me explico. Genófanes realmente nace en Jonia. Es parte técnicamente de la escuela jónica. Él nace en Colofón, Colofón que era parte de Jonia, una colonia de Asia Menor, igual que las anteriores, también conocida por su trueque y que sería sometida por los persas.
Cuando tiene 25 años es cuando Colofón cae y Genófanes se mueve a Sicilia, al sur de Italia. Entonces, realmente sus ideas no surgen de la escuela nueva que estamos estudiando, sino que él trae las suyas desde Jonia y las transforma. Es por esto que él es considerado un precursor de esta escuela, sino que alguien parte de este mismo grupo. Ahora, esta no es la única particularidad de este pensador, ya que cuando gente como Pitágoras, como Mileto, perdón, Tales de Mileto, eran considerados filósofos como tal, ¿no? Estas personas que se dedicaban a pensar y a contestar sus preguntas. Genófanes era poeta. Él era un poeta sumamente pobre. Cuenta la leyenda que cuando sus hijos morirían, él no tendría ni siquiera los recursos para enterrarlos. Que terminaría enterrándolos con sus propias manos. Sería un hombre que constantemente estaría viviendo día a día, escribiendo poemas, recitándolos y aceptando las donaciones o pagos que la gente considera correspondientes. Pero dentro de esta poesía y dentro de estos pensamientos es que comienza esta escuela de la filosofía. Y hay ideas muy interesantes a explorar, ideas que se puede pensar influenciaron el mundo de hoy en día. El primer gran rompimiento que trae Genófanes a la mesa de Grecia, y es algo muy atrevido, la verdad, en su momento, es que detesta y protesta la definición de los dioses de Homero. Para Genófanes, los dioses que Homero y Hesiodo habían propuesto y que habían sido la base de la cultura griega, de la educación griega, eran a lo mucho falsas interpretaciones humanas. Le parecía inaceptable y poco convincente que los dioses fueran parecidos a los humanos, parecidos a los hombres y particularmente parecidos a los griegos. Él decía que al estudiar a los dioses de Etiopía, los etíopes representaban a sus dioses chatos y negros y los tracios con ojos azules y cabellos rojos. Él decía que si los caballos y los bueyes tuvieran dioses, los dibujarían con cabezas de caballos y de bueyes. Es decir, que los dioses que nos plantea Homero y que nos plantea Hesiodo realmente son inspiraciones humanas, son reflejos de nosotros, lo cual hoy en día muchos podríamos estar de acuerdo con esto, pero tenemos aquí siglos atrás a Genófanes con esta increíble conclusión antropológica. Él decía, por ejemplo, que de haber dioses, estos no tendrían estas características humanas que tenemos nosotros, que nuestros errores, nuestros fallos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la Ilíada, esta gran obra de Homero, ¿por qué comienza la Ilíada? Por la pelea por la manzana de la discordia. Tienes a Hera, Atenea y Afrodita peleando por esta manzana, peleando por capricho, por ego. Y realmente un dios, diría nuestro pensador de ahorita, no se bajaría de esos grados. Poseidón no haría que Ulises se perdiera por revanchismo de la falta de un sacrificio. Hera no castigaría a Hércules por capricho y por rabia y dolor ante las infidelidades de su esposo. Si Dios existe, propone Genófanes, sería una entidad única, férica, no humana, abstracta y perfecta, que no se descompone y que es sólida a su vez. Es decir, no es el apeirón, porque no es infinito y finito a la misma vez. Es puramente infinito y es perfecto. Él afirma que Dios es eterno y uno,
y de forma esférica. No es ilimitado ni limitado. Esta es una frase textual. Y sobre todo, que Dios no dependería de la guerra. Los dioses de Homero y de Hesiodo siempre estaban atentos de la guerra y la guerra movía sus historias para adelante. En la visión de Dios de Genófanes, Dios sin esfuerzo gobierna todas las cosas por la fuerza de su espíritu. Él ve entero, piensa entero y entero entiende. Un Dios único, el más grande entre los dioses y los hombres, no parecido a los hombres ni por la estatura ni por el pensamiento. Ahora, esa última frase que les leí es una que es muy debatida, porque al decir un Dios único, el más grande entre los dioses, se puede pensar en algún tipo de contradicción interna, ¿no? Si es un Dios único, no puede ser el más grande de los dioses. Entonces se abre esta discusión de si Genófanes era monoteísta o politeísta. Yo creo que él se refiere a un Dios único como monoteísta, que sí es un Dios, a diferencia de estas falsas concepciones de Dios que tenemos, y no a que es un Dios jerárquicamente superior. Me hace pensar un poco en el Éxodo, cuando caen las plagas a Egipto. Mi interpretación filológica de ese evento es que se está atacando el agua, la comida, la fertilidad. Se está atacando a los dioses principales de Egipto. Cuando se tapa el sol, se está venciendo a Ra. Y se está demostrando, según la Biblia, que Jehová Yahvé es un dios superior a los dioses egipcios porque sí existe, según la Biblia. Yo creo que la posición de Genófanes es la misma. Es decir, es el dios superior a los otros dioses porque los otros dioses no son dioses. No sé si me explico. Pero no me voy a quedar aquí. Habiendo dicho todo esto, se puede entender que Genófanes ve al humano, al hombre, como un ser sumamente limitado y que por esto pues, los dioses no deben ser a nuestra semejanza, ¿no? Y esto coincide también con su interpretación del conocimiento. Genófanes, poeta, que muchas personas no considerarían ni siquiera un filósofo, parece ser el primer pensador puramente epistemológico que veo yo en la Grecia presocrática. Por una idea muy sencilla. Genófanes decía que el humano tenía un conocimiento limitado, no solo en el sentido obvio, en el que pues, no lo sabemos todo, sino que estamos limitados a lo que podemos saber. Él defendía que todo lo que entendemos realmente no son más que opiniones y que nunca vamos a poder tener certeza. No solo eso, sino que si llegáramos de casualidad a saber algo, verdaderamente saber la verdad de algo, no tendríamos la forma de saber que lo sabemos. Leo, la verdad misma jamás ningún hombre la ha conocido ni la conocerá, ya se trate de los dioses o de todos los demás temas de los que hable. Pues incluso si por casualidad alguien dijese algo perfecto, él mismo no lo sabría. En todas las cosas hay solo opinión. Esto a quienes estén ligeramente versados en la filosofía, sin duda les va a sonar a escepticismo, ¿no? Un escepticismo que puede resonar tanto con los racionalistas como con los empiristas, en el sentido que dice, primero, que todos los sentidos engañan, pero que también el conocimiento que damos por nuestra propia mente puede ser falso. Digamos así que si Kant resuelve la lucha entre empirismo y racionalismo juntándolos, Genófanes lo resolvería, porque pues por supuesto esta lucha fue mucho después de su muerte, lo resolvería negándolos a los dos.
Y me parece una idea genial. Constantemente nos estamos preguntando, ¿qué sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la verdad última? Genófanes dice, ¿qué pasa si no podemos saber la verdad? Es más, no la vamos a saber. Y esto solo abre una puerta gigantesca en la filosofía. Una cosa es ver del cero al infinito dónde está la realidad. Y la otra cosa es decir, a lo mejor no hay respuesta. Porque entonces creas esta división de posibilidades. Y aunque hace, ante los ojos de alguno, la filosofía un acto fútil, ante otros puede transformarla en una actividad todavía más tentadora, una aspiración más fuerte. Y ahora no solo quiero descubrir la realidad alrededor mío, sino que quiero descubrir las herramientas para asegurarme de que así es. Es un poco como en las matemáticas, cuando me enseñan un teorema, cuando hacen la demostración. La demostración es la respuesta a la necesidad que abre Genófanes en esta idea del escepticismo. Por último, la tercera parte de la teoría de Genófanes explora si la primera fue los dioses y la segunda fue el conocimiento. La tercera se iría a la física. Genófanes, al igual que muchos otros, se preguntaría cuál es el origen del mundo, de dónde vienen las cosas, cuál es la materia prima, el arjé del cual está compuesto todo. Él, como buen filósofo y observador del mundo, notaba en las piedras que estaban cerca de la costa pequeñas marcas con formas similares a las ondas y a las corrientes del mar. Y él presuponía, por esto, que estas piedras, que estos pedazos de tierra, originalmente habían estado bajo el agua, cosa que es correcta, por cierto. Él habría deducido correctamente, aunque él diría que no puede asegurarse que es correcto, que estas estructuras continentales originalmente están sumergidas. Y él proponía a su vez que la Tierra volvería a sumergirse en algún momento. Y bajo esta idea, él propondría que todo en el mundo está compuesto de agua y tierra y que la unión de estos dos es el arjé del que todos buscamos. Ahora, a pesar de que hay un ciclo entre agua y tierra, donde podemos ver la influencia jónica en el pensamiento del pensador, esto no es un proceso de devenir, como lo hemos visto antes, porque no hay una evolución, es un ciclo eterno sin progreso. Tierra, agua, no hay un tierra, prima, tierra prima 2, agua prima 2. No, no existe ese diálogo. Lo que sí presupone es la unión de ambas cosas. Sin embargo, y esto es muy importante, la existencia de la tierra y del agua como unión, siendo el arjé, no es lo mismo que el Dios de Genófanes, porque el Dios es uno y es infinito. Lo que compone el universo es finito y es la unión de dos. Y este es el rompimiento principal con la escuela de pensamiento de la que estamos despidiéndonos y la escuela de pensamiento a la que estamos aproximándonos. El arjé y la realidad son finitos y no evolucionan. Inclusive si nosotros vemos un movimiento y un aumento, esto es nada más una perspectiva muy cercana y muy pegada que no nos permite ver el retrato completo, donde ese pequeño ciclo que vemos o que proponemos de devenir no es más que un engrane de la máquina principal del universo no cambiante y eterno. Ya que si algo, Leo, naciese, sería necesario que no haya existido antes. Ahora bien, lo que no es, no puede nacer el mismo.
ni puede producir nada, ni por otra parte, nada puede nacer de lo que no es. Genófanes, si bien niega el nacimiento, la muerte y el cambio en la unidad del todo, aparentemente lo afirma para los seres particulares. Como les mencionaba, los pequeños ciclos internos existen, el ciclo cósmico no. No hay mucho más que decir de Genófanes. De hecho, debatí si incluirlo o no y comenzar directamente con Parménides. Pero creo que es importante ver a la filosofía como un constante y no como diferentes imágenes a lo largo de la historia. Si bien Genófanes mueve el pensamiento hacia adelante, también trae pensamientos de atrás. Y de la misma forma que nosotros tenemos los pensamientos y las creencias de nuestros padres, de nuestra familia, nosotros podemos mover para adelante nuestro pensamiento. Así que mi pregunta para que anden filosos, si gustan contestarla, la leeremos aquí. ¿Qué pensamientos tienen ahorita que pueden ser la evolución de pensamientos que sus padres tienen, pero ligeramente mejorados? Quiero aprovechar el final de este episodio para agradecer a todos y todas que han estado escuchando, que me han dado seguimiento, que me han compartido, que me han dado comentarios. La verdad es, yo reviso mis estadísticas diario y me llena de satisfacción el ver que me escuchan. Se los agradezco mucho. Espero este camino siga siendo tan nutritivo para ustedes como lo es para mí. Y nos vemos en el siguiente episodio. Anden filosos.